Hermano, Padre de Cristo, le doy la gloria, la honra y la alabanza en esta hora a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros familiares. Te damos la bienvenida a nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Yo te voy a invitar, mi hermano, a que oremos, que nos presentemos delante del Señor y le digamos al Señor en esta tarde: Señor, en esta tarde yo me presento delante de ti para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Que aún, Señor, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, Señor, en medio del desierto, en medio aún del dolor más profundo, Señor, mi corazón siempre está dispuesto a adorarte, a alabarte y a bendecir tu nombre santo. Aleluya. Yo te voy a invitar a que oremos, hermano, ahí donde estás, en tu casa, amigo, familia, que cierres tus ojos y te presentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Señor Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, el Dios soberano, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios. Aleluya. Y a ti te alabamos, a ti, Señor, exaltamos tu nombre. Aleluya. Porque toda mi adoración, toda mi gratitud, Señor, todo lo que yo siento en este momento, todo lo que yo pudiera hacer, Señor, te lo debo a ti, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Allí en tu casa, mi hermano, recibe en esta hora la bendición de Dios, la fortaleza, la llenura de su Espíritu Santo. Aleluya. Y te dé las fuerzas en esta hora. Te dé, mi hermano, aleluya, la capacidad, aleluya, de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, aleluya. Todo estorbo en esta hora, todo espíritu contrario que quiera estorbar, que quiera perturbarte allá en tu casa, en tu hogar, mi hermano, en esta hora lo reprendo y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro la libertad de su Espíritu Santo fluyendo en tu casa, fluyendo en tu hogar, mi hermano, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Dale la gloria al Señor ahí en tu casa. Dale la honra al Señor ahí en tu casa. Bendícelo, mi hermano, porque Él es merecedor de la alabanza, de la gloria y de la honra. Bendito sea el Señor. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Te voy a invitar a que entonemos un canto, que adoremos a Dios a través, aleluya, de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios, aleluya. Yo voy a invitar al ministerio de alabanza que entonemos un canto, aleluya, donde exaltemos el nombre de Jesucristo, hermano. Que ahí en tu casa, hermano, aleluya, tú tengas la libertad de adorarle con tus manos, con tus pies, aleluya, con todo tu ser, con tu corazón, aleluya. Y si tú quieres brincar, si tú quieres danzar, aleluya, si tú quieres levantar tus manos en señal de victoria ahí en tu hogar, hermano, que nada te detenga, porque Dios está contigo. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a entonar, aleluya, cantos de júbilo, de adoración, aleluya, de alabanza a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Victoria.
Hermanos, paz de Cristo, seguimos adorando a nuestro Dios, seguimos alabando y exaltando el nombre glorioso de Jesucristo, aleluya. Yo te voy a invitar, mi hermano, que no pares de alabar a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, en el Salmo 145 del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de la suprema alabanza, hermano, aleluya. La mejor alabanza que podemos expresar de lo profundo de nuestro corazón. Esa alabanza, hermano, que sale llena de amor, llena de gratitud, llena de fidelidad, hermano, aleluya. Porque adoramos a nuestro Dios, porque reconocemos a nuestro Dios, hermano. Y Él está esperando de cada uno de nosotros que le adoremos y que le exaltemos, hermano. No importa en la condición que pudiéramos estar en esta hora, Él siempre es digno de la alabanza. Bendito sea el Señor, porque Él es Dios todopoderoso, Él es el Dios soberano. Bendito sea el Señor. Y esta palabra, hermano, soberano, que viene del latín superanus, que significa que ejerce la autoridad suprema, hermano. Él es el Dios supremo y Él ejerce toda la autoridad suprema. Bendito sea el Señor, porque Él está por encima de todo poder en autoridad. Bendito sea el Señor. Es que nuestro Dios es todopoderoso, hermano, y está por encima de todos y de toda autoridad y poder, hermano, en lo terrenal y en lo espiritual. Bendito sea el Señor, porque Él está por encima de aquellos que se proclaman reyes en esta tierra. Él está por encima, hermano, de los presidentes, de los gobernantes. Está por encima de toda institución en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él es Dios supremo. Bendito sea el Señor. Pero también en lo espiritual, mi hermano, Él está por encima de toda autoridad. Los ángeles, aleluya, los serafines, los querubines, los 24 ancianos le reconocen como el Dios supremo y se quitan las coronas, aleluya, y la lanzan delante de la presencia de Dios y dicen: santo, 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 el Dios todopoderoso, aleluya, el principio y el fin, aleluya, el alfa y el omega, aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo, el primero y el postrero, el que estaba muerto, pero ahí vive por los siglos de los siglos. Él es el Dios supremo, el Dios todopoderoso, y a Él sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Pero también está por encima, hermano, de toda autoridad espiritual demoníaca. Bendito sea el Señor. Y no importa qué jerarquía tenga, no importa si es un principado, no importa si es un gobernador de las tinieblas o un huésped de maldad, el Señor está por encima también de cada uno de ellos y lo puso debajo de sus pies y debajo, hermano, de los pies de la iglesia. A ese Dios dale la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el Dios supremo. Él es el Dios todopoderoso, hermano, aleluya. Y estoy seguro que Él está en tu casa, hermano. Estoy seguro que tú estás sintiendo la presencia de ese Dios supremo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando el pueblo de Dios, hermano, está dispuesto a adorarle, a glorificar su nombre, a expresar la mejor alabanza, aleluya, Dios se hace presente. Bendito sea el Señor, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y si tú le adoras, y si tú le bendices, y si tú le exaltas, bendito sea el Señor, tú vas a poder sentir su presencia desde tu cabeza hasta tus pies. Tu casa, mi hermano, se va a llenar de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios supremo, hermano. No hay una batalla que Él no pueda ganar, porque Él es el Dios supremo. No hay una situación que Él no pueda cambiar, porque Él es Dios supremo. Bendito sea el Señor. Y no hay nada en esta tierra que lo pueda detener. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él es Dios supremo. Él está por encima de toda autoridad, porque Él ejerce, hermano, aleluya, toda autoridad suprema. Bendito sea el Señor. A Él alábala, a Él bendícele y a Él exáltale eternamente. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano.
Nadie le llega ni siquiera a los tobillos a nuestro Dios. Y el que quiso llegarle a los tobillos solamente pudo morder el talón, y nuestro Dios, hermano supremo, le aplastó la cabeza. Bendito sea el Señor, cuando resucitó al tercer día de los muertos. Bendito sea el Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Y ese Dios, mi hermano, aleluya, está en tu corazón. Ese Dios, mi hermano, está en aquel corazón que le reconoce y que le dice: Señor, aquí está mi corazón, y está dispuesto para alabarte y para bendecirte. Aleluya, hermano, qué bendición. Tenemos el único Dios verdadero, Jesucristo, el Dios soberano. Bendito sea el Señor, mi hermano. Yo quiero invitarte, hermano, aleluya, que tú sigas adorando a Dios, hermano. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, bendito sea el Señor. Sé que pronto estaremos en nuestros templos adorando al Señor, mi hermano, pero estaremos esperando y confiados en Dios, aleluya. Pero sea en nuestra casa o sea en el templo, siempre exáltale, aleluya, y bendícele y alábale con todo tu corazón. Dale la mejor alabanza, la alabanza suprema. Bendito sea el Señor, porque eres un Dios supremo. Bendito sea el Señor, hermano. Yo dejo este lugar al ministerio de alabanza, y mi deseo es que Dios te bendiga grandemente. Él te cuide, Él te proteja, Él te guarde en el hueco de su mano. Bendito sea el Señor. Y declaro en esta hora la bendición sobre tu vida, hermano, aleluya. Declaro la sanidad que tú necesitas en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, hermano, aleluya. Los amo en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Jesús.
Cristo, estimados hermanos, estimados amigos que hoy nos acompañan una vez más. Le damos muchas gracias a Dios porque nos concede unirnos en este precioso domingo, el último domingo del mes de junio del año 2020, el año complicado, el año diferente. Y aquí estamos, gracias a Dios, honrando al Señor, avanzando, caminando en fe, esperando en Él también y poniendo lo que está de nuestra parte para seguir conociéndole. Quiero darle una bienvenida a todos ustedes. Queremos esta tarde honrar a nuestro Dios. Ya lo estuvimos haciendo a través de las alabanzas, un poco diferente a lo que nos gusta hacer, pero ahí donde estamos sabemos que Dios está entre nosotros, que Él mira el corazón, que Él no está mirando el lugar, no está mirando las condiciones en las que estamos, sino más bien está mirando la actitud y el corazón con el que nos presentamos ante Él. Así es que hagámoslo siempre de la mejor manera. Y quiero invitarles a que esta tarde nos dispongamos a meditar en su palabra, también con la mejor actitud que podamos tener, porque a través de nuestra actitud, de nuestra reverencia, también honramos a nuestro Dios. Quizá no nos aprendemos todo lo que se menciona a través de la exposición de la palabra, pero algo llega al corazón y la actitud sube como ofrenda delante del Señor. Quiero invitarles a que leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 13 y 14. De ahí tendremos nuestra meditación. Dice de la manera siguiente: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Nos presentamos delante de Dios en oración. Poderoso Dios, venimos ante ti agradecidos que una vez más nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hay hermanos que estamos conectados a través de este medio y sabemos, Dios mío, que tú estás mirando en cada hogar, que tú estás entre donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Por ello sabemos, Dios mío, que en esta actividad tu gracia se está derramando, tu gracia se está moviendo. Te pedimos, Señor, que nos permitas meditar en tu palabra y que esta sea la fortaleza que necesita nuestra alma en estos momentos, en estos días. Que tu palabra nos instruya, nos enseñe. También, Señor, en este momento te presento las necesidades que haya. Aquel que en esta hora te pida, Señor, concédele, bendito Dios, que reciba sanidad, reciba, Señor, ayuda en su necesidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en un tema que he titulado Nuestro reposo en Jesús. Ese es nuestro tema, nuestro reposo en Jesús. Voy a dividir el mensaje en 4 partes principales y quiero invitarle a que esté muy atento a esas 4 partes principales. Entre ellas está el día de reposo, como era en el Antiguo Testamento, el reposo en nuestro Señor Jesús, cómo vivió esos días nuestro Señor Jesús. Luego el reposo en la iglesia que le llamamos iglesia primitiva o la iglesia iniciante, y por último el reposo en nuestros días. Esas son las 4 divisiones y quiero invitarle a que esté muy atento para que aprendamos este día. Es una enseñanza un tanto pues más que una predicación que mueve los sentimientos, pues es un mensaje que llega a nuestra mente, pero sin duda que algo también va a quedar en nuestra fe. El ministerio de Jesús fue un ministerio corto de aproximadamente 3 años y medio, y fue un ministerio que tuvo muchísima actividad. Estaba pues aprovechándolo de la mejor manera. Iba muchas veces para aprovechar el tiempo, no durmió sus horas completas, no comió de forma completa, y iba avanzando en diferentes lugares, y donde iba avanzando él iba dejando una huella imborrable en la gente, en los corazones, en la mente,
y esa huella servía también como guía para los que le iban siguiendo. Y aún el Señor Jesús, en la saturación de tiempo y actividades, en muchas ocasiones, en el séptimo día, que era el sábado, iba a las sinagogas, iba a escuchar a los doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos, y también iba a enseñar. En ocasiones le permitían enseñar ahí mismo en sábado. Siendo que tenía muchas actividades, él disponía de un tiempo para ir a aprender, se programaba y lo hacía de esa manera. Así también, durante las muchas actividades que hacía, cuando en ocasiones no estaba en las sinagogas el sábado, día de reposo, también hacía milagros en el día de reposo. La lectura que acabamos de hacer ahora nos habla de un ciego de nacimiento, un hombre que nunca había mirado la luz, un hombre que mendigaba en algún lugar pidiendo la ayuda. Y dice la palabra de Dios que en alguna ocasión, cuando Jesús pasaba por ahí, los discípulos miraron a este hombre y le preguntaron: ¿este hombre nació ciego así por su propio pecado o por el pecado de sus padres? Era pregunta. Y Jesús le responde: ni por el pecado de él ni por pecado de sus padres está así, sino que él está así para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Y habiendo dicho esto, el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y la tomó con sus dedos, y entonces con ese lodo se lo impregnó en los ojos a ese ciego, y le dijo: ve y lávate al Siloé, al estanque que está ahí en Siloé. Y fue, se lavó y regresó mirando. Este milagro lo hizo en sábado. Y entonces a través de este milagro y otros muchos, los fariseos encontraron motivos para hacer juicios en contra de Jesús, porque ellos tenían una base. La base que tenían para hacer juicios contra Jesús era el tercer mandamiento de la ley de Moisés, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces era un mandamiento, y ese lo usaron como un motivo para estar en contra de Jesús. Y vamos meditando cómo era el día de reposo en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos habla que después de que el Señor Jesús hizo toda la creación en 6 días, el séptimo día lo descansó, lo reposó, cesó de la obra e invitó al hombre a que santificara ese día, el día sábado. ¿Por qué Dios dio el día de reposo? Bueno, ¿por qué hizo el Señor que lo santificaran, que santificaran ese día y se lo entrega al hombre? Lo hizo buscando que el hombre descansara, que el hombre aprendiera a tener un día en el cual podría reposar, pero más que nada fue un día que pudiera servir para honrarlo a él, para honrar a Dios, y para eso Dios estaba poniendo el día de reposo. Un día en el que el hombre tuviera en su corazón y en su mente no solo el reposo y el descanso, sino también que entendiéramos que nuestro Dios es el proveedor, el que da. En medio del descanso iban a tener las necesidades cubiertas, y que en ese día hubiera gratitud, diciendo: Señor, hoy como a una ave de los cielos me estás alimentando, aunque no estoy trabajando, pero me estás alimentando, me estás protegiendo. Dios nos da la oportunidad de poder trabajar, de poder producir, pero luego sabemos que al estar reposando, Él siempre tiene control de todo, y por ello debemos darle gracias. El día de reposo también era reconocido en el Antiguo Testamento como el día de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Se recordaban, al tener el día de reposo, recordaban aquel día de la salida. Y entonces el pueblo en el día de reposo se tenía que regocijar de la libertad que Dios le había otorgado.
Todos debían de participar en ese día de reposo. Los padres, los hijos, los siervos, los extranjeros, aún las bestias de carga, las bestias que jalaban cargas también, todos estos debían de tener reposo. Y el día de reposo, resumiendo un poco, la observación del día de reposo se hacía más o menos así. Se prohibía llevar a cabo cualquier obra, hacer cualquier obra. No se debía encender fuego en casa, ni en el campo, ni en ningún lado. Los alimentos debían de ser preparados con un día de anterioridad para no encender fuego. No se debía encender ninguna lámpara, no se debía recoger leña, estaba prohibido llevar cargas, no se debía viajar durante el sábado distancias largas. No debían de comerciar en el sábado a compras y ventas. No debían de romper nada, ni una tela, ni madera, ni papel. El sábado era un día consagrado al Señor y era para hacer holocaustos. Era contado como los días de gozo de Israel. El pueblo tenía que hacer del día sábado su delicia, un día especial. Y en ese día hacer la voluntad del Señor, sacrificándolo para el Señor y buscando a Dios y santificando ese día. Después del tiempo, hubo un tiempo que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, fue apresado. No puedo contar esa historia, pero después de esa etapa de cautiverio, el pueblo de Israel cayó en un legalismo extremo respecto al sábado. Hubo un tiempo que los judíos creían que en día sábado ni siquiera se podían defender de las guerras, que si alguien llegaba en guerra durante el sábado, ellos tenían que permanecer sin hacer nada. Y así lo hicieron algunas veces, pero hubo mortandades de tal manera que decidieron sí defenderse en día sábado, pero ellos no atacar, es decir, no ir a iniciar una guerra. Si alguien venía en sábado a atacarles, ellos ya sí se defendían, pero al principio decían no nos debemos defender porque es día de reposo y es día sábado. Y hubo mortandad, los agarraron y mataron gente. Dentro del día sábado también en el Antiguo Testamento había ciclos sabáticos. Cada 7 años se le celebra como año sabático. Y cada 7º año la tierra tenía que reposar, debían de dejar de estarla cultivando, sembrando, debían de dejar que sola brotaran los alimentos y la tenían que dejar descansar. También en los días sabáticos los acreedores liberaban a los deudores de sus deudas. Si en 6 años no le había pagado, el 7º lo dejaban libre. Era una manera en que Dios hacía que los que estaban siendo en escasez pues fueran librados. Pero también en estos mismos ciclos sabáticos está el año que se le llamaba el jubileo, y era compuesto de 7 veces 7, es decir, 49 años. Y al siguiente del 49, que es el 50, cada 50 hacían el año del jubileo. En el año del jubileo las personas recuperaban los bienes perdidos. Se habían vendido una tierra, se habían perdido su casa por la administración, por la enfermedad, por esclavitud, por lo que sea. En el año del jubileo les regresaban la propiedad, y era una manera en que Dios lograba que no creciera de forma desproporcionada la riqueza y en otros la pobreza. Entonces eso nivelaba un poco, y eso era el año del jubileo. Y todo eso podemos hablar del Antiguo Testamento, el reposo en el Antiguo Testamento. Hay mucho más que decir, pero vamos a pasarnos a Jesús en el tiempo de reposo, en el día de reposo. En Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, el Señor se proclama diciendo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y dentro de esa ley pues está
el día de reposo como uno de los 10 mandamientos. Jesús cumplió las profecías, pero ¿cómo cumplió la ley? Podemos identificar 4 maneras en las que el Señor cumplió la ley. Primero, Jesús cumplió la ley porque algunos elementos de profecía que habían en la ley se cumplieron en Jesús. Los profetas anteriores habían mencionado cómo iba a ser la vida del Mesías, y entonces cuando Jesús anduvo aquí se cumplió, y por eso podemos decir que de esa manera se cumplió la ley. Las profecías anteriores eran llamadas como parte de la ley. El Pentateuco, los Salmos y todos los escritos eran parte de la ley. Entonces lo que estaba escrito y se cumplía en Jesús, era como que Jesús cumplía la ley. Era una de las maneras. Pero también Jesús cumplió la ley al cumplir los mandamientos de la ley. Hasta su muerte y resurrección, Jesús vivió su vida bajo el antiguo pacto y por lo tanto bajo la ley de Moisés. Así que él estaba obligado a obedecer los mandamientos. Esto no significa que Jesús tenía que cumplir las tradiciones rabínicas. Esa fue otra situación, porque los rabinos interpretaron la ley a su manera e hicieron algunas tradiciones, y Jesús no se quiso someter a esas tradiciones. ¿Cómo cumplió Jesús todos los mandamientos? Bueno, en 2 Corintios nos habla de que Jesús había sido tentado en todo, como nosotros fue tentado, pero sin pecado. En Hebreos 4:15 dice que Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de todo pecado. Así era el Señor Jesús, santo, inocente y sin mancha. El pecado, por definir, es andar sin ley. Eso es, andar en pecado es andar sin ley. Entonces, si Jesús anduvo sin pecado, significa que anduvo en la ley. Jesús no pecó, entonces se mantuvo en la ley. Fue una segunda forma en que Jesús llevó la ley. No pecando, era llevar la ley. La tercera manera es que Jesús cumplió el propósito de la ley. Toda la ley escrita en el tiempo de Moisés estaba hecha, todos los mandamientos estaban hechos, mandamientos, ordenanzas, instrucciones que había, reglas, estaban hechas para llevar al ser humano hacia el Mesías. Entonces cuando Jesús viene, cumple de esa manera también la ley, haciendo pues que el mundo llegara hacia el Mesías. Y la cuarta manera en que el Señor cumple la ley es que podemos decir que la ley eran elementos como mandamientos, pero también penas. Es decir, que cuando no se cumplían los mandamientos, había castigos o penas. No solo se requiere la obediencia y sus mandamientos, también se demanda que aquellos que desobedezcan los mandamientos sean castigados. Y la forma final y como el Señor culmina su vida fue cumpliendo la ley, porque vino a sufrir las penas por toda la raza humana. Las penas que le correspondían a la raza humana, Él las viene a cumplir. Jesús cumple la ley de una forma más gloriosa. Toma la maldición de la ley sobre sí mismo. El castigo que se merecían todos los pecadores las toma sobre sí y cumple esa obligación como una pena. Entonces de esa manera también el Señor estaba cumpliendo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, según Gálatas. Entonces Jesús cumple la ley también al ser crucificado. Para los que nos hemos entregado a Cristo, tenemos que cumplir este requerimiento de la ley, porque los que ya estamos en Cristo no tenemos que cumplir los requerimientos de la ley, porque Cristo ya lo cumplió por nosotros. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así nos dice la palabra del Señor. Pues lo que la ley
no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Romanos 8. Entonces Cristo cumple la ley a través de su sacrificio y entonces nos lleva la parte que nos correspondía a nosotros. La razón por la que los líderes religiosos entraron en un conflicto con Cristo era porque Él sanaba en día de reposo, y entonces ellos consideraban que sanar en día de reposo era como cualquier actividad, era como ir a trabajar. Así consideraban el sanar a alguien, pues como andar sembrando, como andar caminando, y entonces eso entraba en conflicto. Ellos decían, no, pues es que sanó a alguien. No pensaban que el sanar a alguien era algo diferente a andar haciendo hoyos en la tierra, a andar cortando ramas, y lo veían de esa misma manera, como si los doctores debieran tener vacaciones los días sábados. Bueno, ellos convinieron en luchar contra Jesús, en lastimarlo, en dañarlo, porque hacía sanidades en sábado, y entonces convirtieron prácticamente al sábado, lo convirtieron en un ídolo, en vez de convertirlo en algo que los acercara a Dios. Para ellos el sábado era un ídolo. Ese fue un gran problema. El día sábado lo hacían más importante que al Creador mismo. El día de reposo debió de servir para que el pueblo de Israel diera gracias a Dios por todo lo que Dios le había dado en los 6 días anteriores. Pero los líderes religiosos del pueblo de Israel fueron agregándole preceptos a todas las reglas del Señor. Y de tal manera que en este tiempo hay 613 preceptos que pusieron ellos. Y ellos en aquel tiempo pensaban que si un israelita, un judío, llegaba a cumplir los 613 preceptos, ese sería el Mesías. Ellos esperaban pues que alguien viniera a cumplir esa regla, y ese sería el Mesías. Y no se dieron cuenta cuando Jesús anduvo con ellos y que cumplió los preceptos, y se fue y no se dieron cuenta. En la época de Cristo, los fariseos habían dispuesto normas hasta cierta forma pues ridículas acerca del sábado. Prohibían aún los gestos de misericordia, los prohibían por ser sábado, y combatían a Jesús porque efectuaba las curaciones en sábado. Sin embargo, ellos mismos consideraban que sí podían, y que no era contra la ley, salvar a un buey. Es decir, no podían salvar a un humano. No se debía salvar a un humano. Se enojaban con Jesús porque salvaba a humanos, porque curaba a humanos, pero ellos sí podían salvar a un buey, a un asno, a una oveja en día sábado. Descontrolada la forma de pensar de estos judíos. Incluso en día sábado llevaban a los animales a que fueran a beber agua al río, los llevaban, los traían. Entonces estaban haciendo las cosas de una manera como una tradición de ellos, y querían que así Jesús también se sometiera a ellos. Los fariseos se oponían a las curaciones que hizo el Señor, y también se opusieron a que el Señor Jesús en algún momento andaba con los discípulos y los discípulos recogieron espigas, y a todo eso se oponían. El Señor Jesús declaró: el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Y vamos a ver que Jesús en el día de reposo hizo varios milagros. Cada vez que Jesús hizo milagros, los hizo para desafiar a los fariseos, para que los fariseos se dieran cuenta que Jesús era el dueño de los días del sábado, y no el sábado dueño de él, que él era el autor, y que él era mayor que el día sábado. Por eso los hacía ahí frente a ellos,
y les decía: es lícito hacer el bien en el día sábado, pues para que vean que yo lo puedo hacer, y hacía el bien frente a ellos. Y algunos de los milagros que Jesús hizo en día sábado fue la liberación de un endemoniado. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:23: pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, salió, clamando a gran voz. Ese fue un milagro. Liberó de endemoniados. Otro milagro fue que Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios que al salir de la sinagoga fueron a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Entonces Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano, y al instante la fiebre la dejó. También el Señor en un sábado fue a liberar al paralítico de Betesda, un hombre que veía que otros eran sanados porque se metían al lago, y él no hacía nada, no podía hacer nada, y Dios, Jesús va y lo sana. Otro milagro que hizo fue sanar al hombre de la mano seca. Estaban en medio de una reunión en la sinagoga, y estaba un hombre ahí con su mano enjuta, que no la podía mover. Y entonces el Señor, es cuando les pregunta: ¿es lícito hacer el bien el día sábado? Y todos se quedaban mirando a ver qué hacía, y el Señor le sana. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y el Señor lo sana, le extiende la mano y la empieza a mover. Otro milagro que hizo el Señor en un día sábado fue sanar a una mujer encorvada que tenía 18 años, que no podía levantar su cara, no podía levantar su rostro, solo miraba el suelo porque su columna, su espalda estaba encorvada, y Cristo la sana. Así en este tiempo muchos cristianos están encorvados, o mucha gente del mundo solo mira hacia abajo y no mira hacia arriba. Pero Jesús dijo: poner la mirada en las cosas de arriba. Cristo es nuestro reposo, es mi reposo y su reposo. Otro milagro que el Señor Jesús hizo fue sanar a un hidrópico. Un hidrópico es una persona que le salía agua. La hidropesia es la acumulación anormal de líquidos en los tejidos y cavidades del cuerpo en diferentes lugares, y Jesús lo sana. Y también Jesús sana al ciego de nacimiento, que fue el que leímos en nuestra cita bíblica. Entonces Jesús hizo muchas sanidades en día de reposo. Vamos viendo cómo llevó el cristianismo de la iglesia primitiva el día de reposo. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios nos dice que el velo se rasgó en dos en el templo, y con ellos estaba dando un inicio a la dispensación de la gracia, y se estaba culminando el tiempo de la ley. Eso es en parte, pero para que esto sucediera, Jesús mismo cumplió la ley por nosotros. Primero la cumplió por nosotros, y después declara la dispensación de la gracia. En el libro de los Hechos nos relata la vida de la iglesia y sus principios, y vemos cómo inicialmente hubo controversias, porque empezaron a convertirse personas que ya no eran judíos, venían romanos, griegos, gentiles, de diferentes lugares, y entonces ellos no conocían la ley judía, y los cristianos judíos no hallaban qué hacer con ellos, porque no estaban circuncidados, porque no guardaban el sábado, porque comían animales inmundos, etcétera. Entonces decían: ¿qué hacemos con ellos? Y entonces hicieron un concilio, hicieron una junta, oraron, le pidieron la guianza al Señor, y el Espíritu Santo les enseñó que las reglas que iban a imponer en todos los cristianos que hubiera de ahí en adelante era abstenerse de comer animales ahogados, abstenerse de comer la sangre de los animales, abstenerse de la fornicación. Y fueron las reglas principales que les puso.
En los primeros años de la iglesia cristiana había creyentes que seguían haciendo distinción también entre un día y otro. Hacían distinción pero había otros que les daban lo mismo, que era igual. Entonces Pablo no deseaba que hubiera esa controversia entre unos cristianos y otros, y porque eso provocaban roturas en la relación entre ellos. Y entonces escribe: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir. Entonces el apóstol Pablo ya dice: ya esas cosas fue una sombra de lo que había de venir. Eso fue el camino que nos lleva a Cristo, pero ya quedó atrás. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En Hebreos 4:9 nos dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No se afirma en estos textos que leímos que se debiera observar el sábado, sino que se usa como una imagen del reposo. El sábado es una imagen del reposo de aquel que entra en el camino de Jesús. Vamos viendo ahora la cuarta parte: nuestra iglesia ante el día de reposo. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando anduvo acá, Él no anuló el reposo, al contrario lo cumplió, porque Cristo ahora es nuestro reposo. Es tu reposo y es mi reposo. Para nosotros todos los días son días de reposo, porque lo vivimos en Cristo. Estando en Cristo estamos descansados. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Jesús nos llama a un reposo diferente. Ya no es un reposo físico, sino un reposo del alma. Estar en Cristo es estar en descanso. Entonces todos los días son de reposo, y debemos todos celebrar cada día que estamos con Jesús. Cristo es nuestro reposo. Hebreos capítulo 4 nos dice esto: en estos días que estamos en esta cuarentena, en esta pandemia, hemos entrado en un reposo distinto. Es otra situación, pero yo he comparado el día de reposo con esta pandemia. Y se entra a esta cuarentena como una manera de protegernos de la enfermedad que anda en el mundo. Las leyes sanitarias, las instituciones de salud hacen la regla de que pues estemos en cuarentena, que estemos en casa, que salgamos lo menos posible, que llevemos algunos protocolos. Y la cuarentena para algunos se convierte en el gran justificante para permanecer resguardados en casa, y en muchos casos en completa inactividad. Así el día de reposo, así como los judíos decían, incompleta inactividad, más que lo que me convenga voy a hacer. Y aprovecho para decir, en cuarentena pues sí me conviene ir al supermercado, sí me conviene en muchos casos pues trabajar, sí nos conviene en muchos casos a veces visitar a un familiar. Pero así eran los fariseos también. Ellos querían que se observaran todas las leyes, pero ellos hacían lo que a ellos pues les convenía. Y así mismo también puede estar sucediendo en nuestra cuarentena, de que alguien está en inactividad, pero hace algunas cosas como si fuera un día de reposo. Pero así como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los fariseos, se perdió el sentido del reposo. Los fariseos se encargaron de observar que los demás cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían. Y seguían unas tradiciones
que perdían el sentido original del reposo. El día de reposo era para agradecer a Dios, para santificarlo, para buscar de Dios. Y el pueblo de Israel lo agarró, o los fariseos lo torcieron con sus reglas, al punto de que ellos sí comerciaban en sábado. Les vendían a los que iban a hacer los holocaustos, les vendían ellos sus propios animales. Mira, yo te vendo este animal para que hagas tu sacrificio. Entonces estaban perdiendo el sentido original y lo estaban acomodando a su forma de hacer las cosas. En nuestros días la cuarentena se estableció para evitar los contagios, para evitar la mortandad, para dar oportunidad a que el sector salud estuviera totalmente preparado para enfrentar la crisis. Para eso se puso la cuarentena. Pero el mundo ha usado ese pretexto para deslindarse del cumplimiento de nuestros deberes en algunos sentidos. En medio de estos días de reposo, algunos se deslindan de lo que debieran hacer. Voy a decir algo que puede haber sucedido. En el día en estos días tal vez haya habido alguna situación complicada en alguna necesidad de alguna persona, y nos enteramos, pero no la atendemos diciendo, pues estamos en cuarentena, no puedo ir, no puedo estar ahí. Sin embargo, en medio de estos días de reposo, en esta cuarentena, hemos visto, póngame mucha atención por favor, hemos visto cómo en nuestra iglesia han mostrado o han tomado el propósito medular de la cuarentena, que es conservar la vida. El propósito medular de la cuarentena es conservar la vida, y algunos miembros de la iglesia han tomado ese propósito medular. Vemos al ministerio de intercesión de nuestra iglesia y de otras iglesias más activos, orando por las diversas necesidades que se han presentado. Entonces están tomando el propósito medular. Vemos a los liturgistas participando en línea, tratando de llevar al pueblo, inspirar al pueblo para que se acerque a Dios. Eso es lo medular. Vemos a maestros preparándose y dando clases a niños también en línea. Eso es parte medular. Vemos a un ministerio de comunicación activo, transmitiendo cuando menos 3 veces por semana y dedicando mucho tiempo, porque está tomando lo medular. Pero además, en estos días hemos sido sorprendidos por parte del ministerio de misericordia. Yo he sido sorprendido, hemos sido sorprendidos por parte del ministerio de misericordia, quienes se unieron entre ellos y se organizaron para llevar despensas a alguien que se quedó sin empleo. Entre todos, mira, fulano se quedó sin empleo, vamos juntando, y le juntan y le han llevado al que se quedó sin empleo. Pero también han juntado despensas y se le han llevado a alguien que aunque tiene empleo, se lo llevan como una muestra de cariño, de amor, de solidaridad con él. Lo han hecho el ministerio de misericordia. Hemos visto cómo han ido al albergue y llevan despensas ahí a los ancianos mayores que hay ahí, a las personas que están ahí. Hemos visto cómo se han juntado para ir a alguna casa y limpiarla, a donde está una persona abandonada, un adulto mayor abandonado solo, y va el grupo de asistencia social o de misericordia y le limpia la casa y le lleva una despensa y está con él y platica. Hemos visto cómo juntos han sido bendición para otros, ese ministerio de misericordia. Entonces se ha tomado lo medular de la cuarentena, prolongar la vida. Hemos visto cómo alguien va también en estos días y hace una labor de mantenimiento a la casa de un anciano que él no lo puede hacer, y alguien va y le ayuda en algo ahí en su casa. Esto ante la ley distorsionada podía verse como infracción. ¿Por qué los hermanos salieron de su casa y estuvieron en
en el albergue? ¿Por qué salieron a las demás casas y entregaron despensas? ¿Por qué fueron y limpiaron la casa de fulano? Así se podría ver, pero nosotros hemos visto cómo lo han hecho de una manera, lo han hecho cumpliendo reglas, haciendo lo que tenían que hacer, cuidándose de los protocolos, protegiéndose ellos mismos, cuidando las distancias, lavándose, todo de tal manera que Dios les ha concedido ir y hacer aquello y regresar con bien y se encuentran sanos. Ellos se encuentran pues rebosando de sus vidas con fe. No se esconden como una víctima de la vida a escapar de esto y decir: no, pues aquí me quedo, estoy en cuarentena, no voy a hacer nada. Si así fuera, si la cuarentena de eso se tratara, entonces el sector salud no habría salido a guerrear de forma directa contra la enfermedad, y lo han hecho también. Es decir, en la cuarentena y entre las reglas que nos manda la autoridad, no nos ha dicho tampoco podrás ayudar al prójimo, no nos ha dicho tampoco podrás darle la mano al necesitado. No, les ha dicho guarda la distancia, protégete de esto, protégete del otro, para que no se propaguen los contagios. Bueno, pues nosotros somos de una iglesia, amigo, tú puedes serlo, puedes ser parte, y debe ser una iglesia que se pone la armadura, se protege y se levanta en fe a hacer lo que tiene que hacer. No estoy llamando a una revuelta sin cuidado, a hacer movimientos sin cuidado, no, nada de eso. Tenemos que cuidarnos, pero no podemos estar ahí encerrados en un lugarcito sin actuar. Tener fe no es ser imprudente o impulsivo o incumplido. Tener fe es buscar y encontrar el camino para avanzar en medio de esta dificultad. Eso es tener fe. No sabemos nosotros cuánto puede durar esto, pero sí sabemos que la necesidad de salvación está presente todavía en las almas. Hoy más que nunca hay almas clamando por un acercamiento con Dios. Hay necesidad, hay lugares sin esperanza, y se necesita que la palabra llegue también en medio de la cuarentena. Se necesita. En unos días más las autoridades nos van a dar permiso de reunirnos nuevamente. Se tienen las indicaciones para hacerlo de una manera debida, cuidando protocolos de protección, y de esos protocolos yo me proclamo como un promotor, porque no queremos infringir ningún protocolo en cuanto al número de personas que nos podemos reunir, en cuanto a las actitudes, las acciones que debemos de tomar cuando llegan las personas, cuando están ahí dentro, etcétera. Entonces, en algunos días podemos ver que la cuarentena, que el semáforo cambia de rojo a naranja. Pero el punto aquí es que en este tiempo de reposo, nuestro Señor Jesús todavía quiere seguir haciendo milagros. Nuestro Señor Jesús quiere permitirnos seguir avanzando. Nuestro Señor Jesús no nos llama a la ociosidad en este tiempo. El Señor quiere usar a la iglesia. Hay quienes ahorita necesitan liberación. Dios quiere hacer milagros de liberación, liberación de cargas, de tristeza, de angustias, de vicios. Si alguien necesita liberación, pues tiene que entrar al reposo del Señor. Independientemente de cómo sea su situación, el Señor quiere darle de su reposo en el alma. Pero también el Señor quiere sanar a los que tienen fiebre de pecar, fiebre de hacer el mal, fiebre de fama, de poder. Dios quiere sanar de eso. También Dios quiere sanar a los paralíticos que están resignados a solo ver cómo los otros avanzan y Él no. Él quiere sanar a esos paralíticos.
También el Señor quiere liberar las manos que se han secado. Dios quiere sanar a los que están con su mano enjuta, seca, sin movimiento. Hoy día hay muchos que necesitan abrazar a alguien, acariciar, ayudar, y para eso se necesitan manos activas. Dios quiere hacer ese milagro. Dios necesita sanar a muchos que tengan su mano enjuta o que la tengamos para que entremos en acción. También Dios quiere sanar a los encorvados, a los que no tienen esperanza, y quiere Dios que levanten su mirada al cielo, que tengan visión, que vean que viene un día mejor, que hay cosas buenas allá en medio de esta situación difícil. Hay cosas buenas que van a llegar. También Dios quiere sanar a los hidrópicos, a los que están hinchados. Y los hidrópicos es a alguien que está inflamado de agua, pero alguien se hincha de orgullo, y Dios quiere sanar también de eso. También Dios quiere sanar a los que están ciegos de nacimiento. Dios quiere hacer todo aquello. Estamos en este tiempo donde no podemos justificar nuestra cuarentena como la inactividad total. Si caemos en esta actividad, lejos de estar bien, podremos caer en depresión, porque no estamos hechos para eso. Y tenemos que encontrar la manera de llevar bien nuestro día de reposo, de no caer en el fariseísmo, de estar neutralizado, que es lo que quiere el enemigo, que estés neutralizado, que tú ya no levantes el teléfono para hablarle a alguien, o si lo has estado haciendo, pues que le hables a alguien, pero no le estás hablando de Cristo, le estás hablando de otras cosas. Entonces el diablo quiere neutralizar las fuerzas, y en esta cuarentena nosotros tenemos que decir: estamos en el reposo del Señor, estamos confiados en Dios. La iglesia que Dios bendice reposa en Dios. La iglesia que Dios bendice confía en Él. La iglesia que Dios bendice sabe que estamos en las manos del Maestro, que lo que Él haga estará bien hecho. La iglesia que Dios bendice se arma de fe y no se queda sin hacer lo que corresponde. La iglesia que Dios bendice surge como un ejemplo de sabiduría impregnada de pasión y liderazgo ante una sociedad devastada. Estamos en estos días, y nuestro reposo en el Señor es confiar en Él, es cuidarnos. Dios nunca prosperó la imprudencia. Dios no pide eso, ni yo lo voy a pedir tampoco, ni yo quiero hacerlo tampoco. Pero Dios tampoco prospera el fariseísmo, de decir no hagamos nada, solo porque es un fariseísmo. No puedo ir a hacer esto. Entonces yo quiero invitarle a que veamos cómo Jesús lo haría en este tiempo. ¿Qué haría el Señor? El Señor en nuestros días seguiría sanando, en nuestros días seguiría levantando esperanza, en nuestros días seguiría activo, como estuve mencionando, de estos ministerios que se han mantenido haciendo lo que corresponde en nuestra cuarentena. Todo esto Dios lo mide. Dios pesa los corazones. Dios no quiere una iglesia temerosa, no. Es una iglesia precavida y sabia, pero no una iglesia con temor, porque si tuviéramos temor sería similar a pensar que Dios nos va a abandonar en algún momento, que Dios nos va a dejar. Sí sabemos que ha habido decesos de muchas personas, cristianos o no cristianos, de todo tipo, pero en todo hay propósito. Y mientras Dios tenga el propósito para nosotros, Él sabe si el propósito para nosotros es mantenernos aquí haciendo algo, o si fuera el propósito recogernos. Él lo sabe. Pero qué triste sería que en el tiempo que nos da de vida no cumplamos aquello para lo cual nos da vida. Quiero invitarle a que hagamos una oración, que le pidamos a Dios que nos ayude a vivir ese reposo de Él, a descansar en Él, que se nos quite los temores,
que se nos quite la angustia, que esa falta de sueño que ha llegado en algunos ya de alguna manera por estar viviendo esto, que nosotros descansemos en el Señor. Él tiene el control, y que en este día de reposo no lo convirtamos en un día como los fariseos, sino que hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Nos levantamos en oración. Poderoso Dios, estamos delante de ti, reconociéndote, mi Señor, que tú nunca transgrediste la ley, sino que tú hiciste las cosas, Señor, de acuerdo al propósito que estaban hechas. Y el reposo tú lo guardaste, Señor, para honrar, para bendecir, para ayudar, para sanar. Ese era el principal propósito del día de reposo. Señor eterno, nosotros estamos en una etapa que socialmente ha caído así en una cuarentena de reposo. Pero Señor, sigue habiendo necesidades, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo aquellos que la visión se ha perdido, sigue habiendo ciegos que no han visto tu luz nunca. Señor eterno, no queremos, Dios mío, dormirnos. Señor, si la autoridad nos va a dar la oportunidad de reunirnos ya, Señor, danos la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Y te pedimos, Señor, que tú honres la fe, Dios mío, la fe prudente, la fe precavida, y que tú, Señor Jesús, nos protejas, que tú nos cuides, Señor eterno. En el nombre de Jesucristo te pedimos, bendito Salvador, que tú vayas con nosotros, que tú despiertes, Señor, esa pasión, que tú despiertes, Señor, ese deseo, que podamos, Señor, extender la mano al que lo necesita, que podamos hacer, Señor, lo que tú hacías, que te podamos imitar, así como tú llevabas el día de reposo, que así también nosotros llevemos nuestra cuarentena. Señor, no sabemos cuánto va a durar esto. Parece como que ya falta poco, pero de pronto parece que va a repuntar y no sabemos, Señor. Pero sí sabemos, bendito Dios, que tú sigues teniendo total control del mundo, de la iglesia, de nosotros, Señor. Y queremos decirte, bendito Dios, que queremos actuar de acuerdo a las fuerzas que tú nos das. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. A ti la gloria y la honra por siempre. Gracias, bendito Salvador. Amén, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, ya enseguida nos vamos a despedir. Disfrute su estancia en familia esta tarde. Haga llamadas a un amigo. Avísele que pronto nos tendremos que reunir. No lo vamos a hacer como antes. No vamos a andar juntos, pegados. Vamos a separarnos. Vamos a hacer nos vamos a reunir por familias, en grupos. Vamos a tener cubrebocas. Vamos a limpiarnos los zapatos con un tapete sanitizante al entrar. No vamos a tener clases infantiles. Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya transmisiones de este virus, y en el nombre de Jesucristo lo vamos a lograr. Y yo le invito a que se alegre, que se le vaya todo temor, que se vaya toda incertidumbre, puesto que también he sabido de algunos que se quedaron sin hacer nada y de todas maneras se enfermaron. Hagamos lo que el Señor nos pide en estos días. Que el Señor les bendiga. Nosotros sabemos que somos la iglesia que Dios bendice, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la que estamos buscando. Proverbios 10:22. Y nos despedimos diciendo nuestro texto de Apocalipsis 7:12, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Que Dios les bendiga. Despídase de su hermano, dele un abrazo y seguimos pendientes, seguimos unidos, orando unos por otros, ayudándonos y preparándonos para el regreso. Amén. Diciendo amén.